no solo porque tengo casi 2 hijas ya aquí estudiando, sino porque venir a Barcelona siempre es un placer, ¿no? A pesar del tiempo que tenéis, que hace un calor bastante insoportable, pero bueno. Por lo menos hoy, ¿no? También en Bilbao lo hacía. Yo no soy ni especialista en federalismo fiscal ni en Europa, con lo cual, si soy ni siquiera en idioma catalán, que por cierto sigo con cierta dificultad, a pesar del gusto por venir, sigo con cierta dificultad las intervenciones, pero bueno. Como digo, no soy experto en Europa, no soy experto en federalismo, si soy en algo experto en el concierto económico y soy a duras penas. Lo que pasa es que ya después de tanto tiempo dedicado a la negociación, como ha dicho Agustí, de temas de concierto económico con el Estado, pues más se me ha quedado algo, o sea, no es así de sencillo. Llevo desde el 83, llegué a la Diputación de Vizcaya, transferido del Estado, me dijo allí el responsable, el diputado de Hacienda, tú encárgate del cupo. Digo, bueno, pues me encargo del cupo, yo no sabía ni una palabra del cupo en aquel momento, y desde entonces estoy encargándome del cupo, con lo cual algo se me habrá quedado. Bueno, me ha sorprendido, yo tenía aquí alguna... Bueno, yo presido una junta directiva de una asociación que se dedica a la promoción y difusión del concierto económico, con lo cual críticas grandes al concierto económico no me vais a oír. Soy defensor acérrimo de la figura y, por lo tanto, me integro con mucha naturalidad en el discurso que me ha parecido seguir que ha hecho Nuria. Pero me ha sorprendido que en la encuesta o los datos que has mencionado, el 75% de los catalanes se declaran favorables a un régimen de independencia fiscal, de concierto económico, como se quiera decir. Yo traía alguna de las encuestas que nosotros hemos hecho últimamente y no llegamos ni siquiera al 75, vamos, ni de lejos. Para empezar, será por eso, sí, será por eso. Será casi seguro. Bueno, en cualquier caso, bueno, ahora veremos a ver cómo sale esto. 2 minutos en relación con esta cuestión. Preguntamos periódicamente a ver si la gente ha oído hablar del concierto económico, que aquí parece que ha oído hablar todo el mundo y sabe muy bien lo que es, ¿no? Y qué implica. En el País Vasco, los vascos dicen en el 2012 que el 71,4% de la gente ha oído hablar del concierto. Ha pasado desde el año 2001 del 32 al 71. Esto es obviamente por la crisis. O sea, en el 2001 a nadie le interesaba absolutamente nada, ninguna cuestión de este tipo. Y hoy, pues estamos todos pendientes de qué pasa hoy en el Consejo Europeo con toda esta gente que está ahí reunido, los jefes de Estado, a ver si va a haber eurobonos o Angela Merkel que dice, ¿no? Y vamos a terminar como los argentinos, hablando de psicología, de economía, todos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está pasando aquí, del 32 al 71. Pues muy sorprendente, pero esto es lo que hay. ¿No ha oído hablar del concierto? Pues ni siquiera ha oído hablar del concierto, el 28%, el 68% era en el año 2001. Pero ya si preguntas a ver en qué consiste el concierto económico, las cosas empiezan a ponerse difíciles. Respuesta correcta, siendo muy generosos en aceptar respuestas, pues tales como pues es el sistema fiscal de los vascos, o es la forma de relacionarse con el Estado en temas económicos, o cualquier cosa, o que los vascos recauden sus propios impuestos, o pagar el cupo, todo eso se da por correcto y siempre que se acerque por lo menos a la filosofía de la cuestión, se acepta como correcto. Bueno, pues la verdad es que hemos duplicado el porcentaje de acierto, ¿no? Del 14 al 28, pero del 28 del 71, o sea que estamos en la cuarta parte prácticamente de la gente parece que tiene alguna idea de lo que el concierto supone. Ahora bien, a pesar de que no tienen ni idea de lo que es, todo el mundo está de acuerdo con él, 68%, porque lo tenemos, como bien has dicho. 68% en un porcentaje muy similar, eso sí que no ha cambiado, el 65% en el 2001, el 68% en el 2012. Hay un 14% que dice que no, pero claro, si profundizas en ese 14% es que es partidario de un régimen todavía más independiente, más separado del Estado. Entonces, no he traído esta, porque tampoco trataba de aburrir con las encuestas aquí, pero bueno, eso es lo que dice ese 14%, un 10% por lo menos es porque está en la banda todavía más extrema. Por lo tanto, pues parece que estamos en unos porcentajes similares a los que salen aquí. Y esta pregunta de a ver si debería aplicarse a otras comunidades autónomas, cosa que nos trae el debate hoy aquí, pues la mitad podéis contar con la solidaridad de nosotros, por lo menos de la mitad del pueblo vasco, para que un concierto, una independencia fiscal o un régimen como el que ha descrito Nuria se pueda implantar aquí. Bueno, yo, como he dicho, no soy experto ni en Europa ni en federalismo y solo sé de concierto un poquito. Y
Dado que el debate lo tenéis aquí encima de la mesa permanentemente y oímos hablar desde allí en los medios y demás, me gustaría desmitificar un poquito el concierto. Ya he dicho, yo soy firme partidario del concierto económico, por lo tanto no se me interprete mal, pero sí hay que desmitificar el concierto. El concierto no es una panacea, el concierto no es algo que asegure un resultado, el concierto es un instrumento. Y ese instrumento se puede utilizar bien, se puede utilizar mal, puede tener un contenido, puede tener el contrario, puede dar un resultado y puede dar otro. El problema no es el concierto en cuanto a resultado, en cuanto a qué supone para la administración y para el ciudadano, sino cómo lo negocias, con qué resultados lo negocias y qué es lo que consigues a través de él, ¿no? Entonces, el concierto económico, desde mi punto de vista, no hay que perder de vista que tiene dos características, tiene muchas más, obviamente, ¿no? Pero hay dos que yo creo que deben asumirse, que existen, ¿no? La responsabilidad y la capacidad, las cuales pues se habla relativamente. Responsabilidad. Bueno, pues el concierto, una de las características más claras del concierto, ha comentado Nuria cómo funcionan estas cosas, es que todos los ingresos, todos los recursos públicos que se generan en el territorio en cuestión, en este caso en el País Vasco, o son imputables a sus residentes, van a ser asignados a la administración de ese territorio. ¿Qué ocurre? El 100%, estamos hablando, 100% de los ingresos, no solamente los ingresos tributarios en virtud de los puntos de conexión, que dificultad de la que no se ha hablado, pero que es uno de los problemas graves, ¿no? para poner en marcha un concierto económico, un sistema de independencia. Los puntos de conexión asignan la recaudación de una determinada manera, ¿vale? Pues lo recaudas, pero hay impuestos que luego hay que ajustarlos, como son los impuestos indirectos, porque si no, que si en origen, que si en destino, no vamos a entrar en esta cuestión, pero hay unos ajustes. Hay ingresos que no están concertados, el déficit del Estado, ingresos no concertados de todo tipo, ¿no? Transferencias de capital, las cosas de Europa, no sé qué. Bueno, pues es un conjunto, o sea, hay que conseguir a través del concierto, por lo menos a través del concierto se consigue, que todos los ingresos públicos se asignen y se distribuyan al País Vasco. ¿Qué supone eso? Pues supone que el típico desequilibrio vertical en contra de los entes subcentrales, con permiso de Nuria, que si lo que les ocurre permanentemente, como ocurre en Cataluña y tradicionalmente en todos los sistemas, no disponen de los recursos necesarios para financiar sus competencias y tienen que ser complementadas con una transferencia del Gobierno central. Mejor o peor, pero con una transferencia. Ese desequilibrio vertical, en el caso del País Vasco, se invierte y el desequilibrio vertical está invertido y es el País Vasco el que dispone de más recursos de los que necesita para financiar sus competencias. ¿Qué tiene que hacer con ese excedente? Pues tiene que financiar las competencias que la Administración Central decide gastar en su territorio. Competencias pues como la defensa, el ejército, el rey, lo que sea, ¿no? Estas cosas que no están, lo que llamamos competencias no asumidas. Y eso es lo que es el cupo, ni más ni menos. La característica que me gustaría resaltar aquí, y creo que debe asumirse, es que en el caso del concierto económico vasco, el cupo no depende de ninguna variable sobre la cual el País Vasco ni ninguna institución pueda disponer ni tomar ninguna decisión. Todas las variables que se tienen en cuenta para computar, para calcular el cupo y sus actualizaciones anuales, salen de los presupuestos generales del Estado. Y hay que ir a los presupuestos generales del Estado para calcular el cupo. Eso supone que el cupo que tienes que pagar no depende ni de tus ingresos, ni depende de tus decisiones, ni depende de tu situación económica, ni depende de nada propio. Depende de los presupuestos generales del Estado. Eso es lo que llamamos riesgo unilateral. Riesgo unilateral que no es algo retórico, porque el riesgo unilateral pues, tiene sus consecuencias. Hoy, en el presupuesto de 2012, tenemos un presupuesto en el País Vasco de la misma cuantía que desde 2006, en el apartado de ingresos. Claro, ha subido el de déficit, ha subido el de endeudamiento, ¿no? Pero tenemos los ingresos de 2006 y tenemos que hacer frente al cupo igual que si tuviéramos otros ingresos, ¿no? La situación económica no ayuda a la bilateralidad, a negociar con el Estado. Estamos manteniendo unas discrepancias en el cálculo del cupo a efectos de liquidar desde el 2009 que van creciendo de 300 millones de euros al año. La bilateralidad está muy bien, en nuestro caso no solamente es bilateral, sino que es paritario. Es decir, todos los órganos de relación en el que se ventilan cuestiones que tienen que ver con el concierto económico, el número de miembros de la Administración Central y el número de miembros de la Administración vasca es el mismo. Eso obliga a una cultura de pacto y a una necesidad de pactar, porque si no, pues las cosas se quedan indefinidamente en el aire.
Entonces, la bilateralidad, que es la otra de las características que ha comentado Nuria, pues hay que conseguirla, pero con la bilateralidad solo no vale. Hay que ver la composición de la bilateralidad. Perdóname, que tengo el vaso por aquí. Bueno, pues dicho eso sobre la responsabilidad, la otra característica que yo creo que el concierto tiene y que la hace distinta de cualquier otro sistema de federalismo fiscal es que tiene capacidad plena o todo lo plena a la que casi se puede aspirar en materia de fiscalidad directa. Por en materia de fiscalidad indirecta, pues las cosas están armonizadas a nivel europeo y tenemos lo que tenemos. Pero sí tenemos capacidad normativa para decidir el nivel de presión fiscal en fiscalidad directa, en los individuos, en las personas y en las empresas, sobre todo en la fiscalidad empresarial, que es la que, en las personas físicas hemos asistido últimamente a una ceremonia un poco confusa, ¿no? No íbamos a subir los impuestos en Madrid y de pronto nos hemos ido al 56 aquí en Cataluña, creo que tenéis, ¿no? El marginal. Bildu en Guipúzcoa está en el 49 y parecía que había hecho un exceso. 7 puntos. Bildu. En Vizcaya tenemos el 47, 9 puntos. Y hasta ahora presumíamos de que en el País Vasco había una presión fiscal más alta, al menos en las personas físicas, ¿no? Era más progresivo y tal. Bueno, pues ya ha dejado de ser así. No sé lo que pasará en el corto plazo o en el medio plazo. Bien, como digo, capacidad normativa en materia de fiscalidad directa, pero no siempre han sido las cosas así. En el concierto del 81, la capacidad normativa que disponía el País Vasco era ciertamente limitada. Ni en renta ni en sociedades había grandes cosas que hacer, se podían hacer muy poquitas cosas. Por eso yo creo que hay que asumir que en el año 81, en el que el País Vasco apostó por el concierto, dicen que en Cataluña alguien dijo que no cuando se le ofreció. Bueno, yo creo que eso son cosas mitos que se cuentan y no sabremos nunca la verdad. Pero en ese momento, por lo menos hay que reconocerles a los negociadores o a los responsables políticos del País Vasco que hicieron una apuesta entendiendo que lo mejor que podían ofrecer al País Vasco era la capacidad de decidir. Una capacidad de decidir limitada y con un riesgo en ese binomio responsabilidad-capacidad sesgado, desde luego, de manera bastante fuerte hacia la responsabilidad. ¿Qué ha venido ocurriendo? Pues desde el año 81 hasta el 2012 que estamos, pues ha habido negociaciones que, con la coyuntura política, con la situación política, etcétera, etcétera, pues nos han ido permitiendo arrancar, diría yo, de la administración del Estado cotas de poder, cotas de competencia, y estamos en las que estamos ahora, ¿no? Por lo menos en fiscalidad directa, en renta y en personas físicas, y en sociedades, los dos impuestos son impuestos con capacidad normativa plena y tenemos nuestra propia normativa. Bueno, obviamente tenemos carencias, no voy a hablar de esto para no pasarme de tiempo. Bien, la respuesta o la pregunta que yo quería contestar era, o me planteaba contestar en este foro, era si el concierto económico, tal y como lo acabo de definir, limitadamente, claro está, tiene o no tiene un problema de encaje en Europa, ¿no? En la normativa europea. Yo adelanto que la respuesta es que no, creo que no tiene ningún problema, aunque la ha podido tener y hemos vivido momentos en los que ha estado en cuestión sobre todo la capacidad normativa de que he hablado ahora, ¿no? ¿Qué problemas hemos tenido? Pues hemos tenido problemas sobre la libertad de establecimiento. Normas del año 88 fueron declaradas contrarias a la libertad de establecimiento. Se arregló, bueno, tuvimos problemas en la libertad de establecimiento porque esas normas en la situación competencial de aquel momento no eran aplicables a los no residentes porque el concierto negaba capacidad en materia de no residentes a las instituciones del País Vasco, y entonces los no residentes que operaban en el País Vasco, aunque solo operasen en el País Vasco, tenían que aplicar la normativa del Estado y no la normativa vasca, con lo cual salían perjudicados. Se declaró contraria a la libertad de establecimiento, el Estado dictó una disposición en la Ley 42/94, las de presupuestos del año 95, en la que reconocía que iba a compensar a los no residentes que estuvieran en esa situación con el diferencial de tributación que tenían, y recurrido por, no sé quién lo recurrió, al Tribunal Constitucional, se terminó declarando inconstitucional esa disposición, aunque sin ningún efecto. Libertad de establecimiento, que a partir del año 97 se concertó con el Estado, ya no hay ese problema de falta de competencia en no residentes y por lo tanto es un problema solucionado. En el Código de Conducta, a raíz del año 97, tuvimos una norma que era el régimen fiscal de los centros de coordinación y financiero copiados de la legislación belga,
que nos la pusieron en el Código de Conducta como una medida perniciosa que tuvimos que derogar en el año, como dice Almunia, las recomendaciones de la Comisión son obligatorias, pues en esta materia también, derogada en el año 2000, derogado el Centro de Coordinación y Financiero. Y por último, los últimos problemas que hemos tenido tienen que ver con la disciplina de ayudas de Estado. Las ayudas de Estado, como sabéis, son pues las subvenciones, las ayudas que los Estados dan a sus empresas y demás. Están prohibidas, tiene que autorizarlas la Comisión Europea. Y una de las características relevantes e importantes a efectos de calificar como ayuda de Estado una normativa, como es una normativa fiscal del impuesto sobre sociedades, es el concepto de selectividad. La selectividad implica que estás beneficiando a unos y a otros no, que estás haciendo una discriminación. Y la discriminación puede tener distintas formas, ¿no? La selectividad material, pues quiere decir que el problema que hemos tenido, claro y meridiano, vacaciones fiscales. A las empresas nuevas no pagan impuestos o pagan menos, a las empresas antiguas pagan más. Está usted discriminando, no puede hacerlo, por lo tanto fuera. No van a pagar o van a pagar menos los que fabrican zapatos y sí los que fabrican electrodomésticos. Mire usted, no puede discriminar. Ayuda de Estado, selectividad material. Bueno, hemos tenido ese problema con las vacaciones fiscales y con el crédito fiscal del 45%, que supongo que todo el mundo conoce, y todavía está coleando, porque está declarada ayuda de Estado incompatible, hemos tenido que recuperar y ahora estamos discutiendo con la Comisión en sede judicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea si hemos recuperado bien o hemos recuperado mal, con una amenaza de multa multimillonaria en euros. Pero bueno, ese problema de la selectividad material es un problema en el que puede incurrir cualquier normativa tributaria y de hecho incurren con bastante naturalidad muchas de las normativas tributarias de Europa. El problema de verdad donde lo hemos tenido ha sido en la selectividad territorial. ¿Qué significa la selectividad territorial? Pues significa que una medida tributaria que esté incluida en cualquier impuesto, un impuesto sobre sociedades, se entiende que discrimina a unas empresas respecto de otras por el solo hecho de ser aplicable en una parte del Estado y no en todo el Estado. Es decir, una selectividad territorial por ser aplicable solo en un territorio. ¿Qué ocurre? Claro, si el concierto económico tiene obviamente una competencia territorial limitada a su territorio, no puede dictar disposiciones para Murcia ni para Cataluña. Por lo tanto, cualquier disposición, si se entiende que por ser solo aplicable en un territorio del Estado es selectiva desde ese punto de vista, todas las normas forales vascas van a ser selectivas, ¿no? O autónomas de cualquier tipo, si fuera Cataluña. Bien, la Comisión jamás se metió con ninguna normativa tributaria nuestra apelando a la selectividad territorial. Nunca. Todo esto, el follón, empezó, con una sentencia del Tribunal Supremo Español de 9 de diciembre de 2004 que, aplicando una doctrina que se inventó, no se sabe de dónde salió, decidió que tenía que comparar las normas forales vascas con las normas del Estado y en la medida en que le parecía importante la diferencia decía, oiga usted, esto es ayuda de Estado, tiene que notificarlo y si no lo ha notificado es nulo. Y nos declaró nulo hasta el tipo de gravamen, en aquel momento del 32,5, 35 en territorio común. Vale, eso genera un problema de inseguridad jurídica permanente en el cual los territorios forales nos defendemos como gato panza arriba. Un año después ponemos otra vez el 32,5, pues si no quería taza y media, pues repetimos el 32,5, nos lo anulan inmediatamente, el 32,5 fuera, en ejecución de sentencia. Entonces, a continuación ponemos el 32, medio punto menos, también se recurre varias veces, bueno. Y ahí seguimos. En todo este follón de pronto aparece una sentencia, el caso Azores, en el cual se carga el concepto de selectividad territorial que había aplicado el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo Español, y viene a decir que sí, que puede haber selectividad territorial, pero puede que no la haya, que depende. ¿Y de qué depende? Pues depende de las condiciones en que esa región ha ejercido sus competencias. Y lo que dice es que si cumple un triple test, este triple test de autonomía que tenéis aquí, el territorio relevante a efectos de ver si hay una discriminación no es todo el territorio del Estado, sino que tiene que limitarse a la región que ha adoptado la medida. ¿En qué consisten esas tres autonomías? Pues sencillo, autonomía institucional, tener un estatus jurídico y político diferenciado del Estado. Todos lo tenemos, autonomías, diputaciones, no hay problema, nadie lo discute. Autonomía procedimental, que el Estado, su administración, no pueda inmiscuirse, no pueda vetar la aprobación de esa norma. En el caso del País Vasco no puede. Y autonomía económica,
que las consecuencias de la medida adoptada las sufra la propia región y no sean compensadas por transferencias de la Administración central o de otras comunidades autónomas. Ahí es donde parecen ver las comunidades vecinas nuestras recurrentes, pues que no cumplimos el requisito de autonomía económica, aunque las sentencias del Tribunal Supremo, ha habido 19 sentencias en marzo y abril, 19 sentencias que han reconocido que el País Vasco en este momento cumple los 3 requisitos, incluido el de autonomía económica. Con lo cual se ha despejado este asunto, por lo menos por el momento, aunque obviamente acaban de recurrir al Constitucional en recurso de amparo porque entienden que el Tribunal Supremo tenía que haber accedido a una petición de prueba sobre si efectivamente se cumple o no, el sistema de cupo cumple o no el criterio de autonomía económica. Bien, pues esa es la situación del concierto económico en Europa. En este momento no tememos que haya ninguna dificultad para que las instituciones vascas desarrollen sus competencias con absoluta naturalidad en el marco jurídico que las instituciones comunitarias tienen en este momento. El problema es interno, obviamente, lo mismo que en Cataluña. Para Europa, las regiones españolas, lo mismo que las de los demás, es un problema doméstico. La Europa que tenemos, Ramón me corregirá obviamente, pero es la Europa de los estados. Las regiones pintan poco, ¿qué le vamos a hacer? A pesar de que el Comité de las Regiones se empeñe en hablar, la CAL reorganice cosas y todos queramos, ¿no? Pues pintan poco. Pintan los jefes de Estado que están ahora mismo reunidos en el Consejo de Europa. Y el principio de autonomía, pero al menos tenemos un principio de autonomía institucional en el tratado que impide a la Comisión inmiscuirse en los problemas internos. Por lo tanto, es en España, es en Madrid en donde hay que dar la batalla y conseguir lo que se quiera. En cuanto a las dos, no sé si me estoy pasando de tiempo, Agustín, 2 minutos para acabar. Las dos cuestiones ¿cómo vemos desde el País Vasco las dos cuestiones que creemos que tienen alguna relación con Europa en este momento, ¿no? La disciplina presupuestaria y la armonización tributaria. Bien, la disciplina presupuestaria. Bueno, pues se ha aprobado una modificación de la Constitución, como todos sabéis, artículo 135, se da prioridad absoluta al pago del servicio de la deuda, se ha aprobado la ley orgánica y al menos hemos conseguido que haya una disposición final tercera que diga que en el País Vasco esta ley orgánica se va a aplicar sin perjuicio de lo dispuesto en el concierto económico, que nunca se sabe lo que significa, pero que por lo menos algo dice. Sin perjuicio del concierto económico es la cláusula de salvaguarda típica que se utiliza en todas las normas del Estado para cuando hay algo que puede tener que ver con el País Vasco, de bueno, esto que lo que diga el concierto y tal. Vale. Bueno, el concierto lo que dice de esto es que en el artículo 62 que la Comisión Mixta de Concierto Económico es la encargada de acordar con el Estado los objetivos de estabilidad y cualquier compromiso de estabilidad presupuestaria que exista. ¿Cómo entendemos nosotros esto? Pues nosotros estamos empeñados en que en esa sede, en la Comisión Mixta de Concierto Económico, tenemos que discutir en ese foro bilateral y paritario cuál es nuestro objetivo de estabilidad. No dudamos que va a ser el mismo que el de los demás, pero lo que queremos es que haya un objetivo de estabilidad para el País Vasco, no uno para las instituciones comunes, otro para las entidades locales, otro para las diputaciones forales, o vete a saber. Lo que queremos es, mire usted, el País Vasco, ¿cuánto tiene que, o qué compromiso tiene que cumplir? El 2,5, vale, el 2,5, nos venimos al País Vasco, nos reunimos en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, que es el órgano en el que se ventilan las cuestiones en el orden interno, y mira usted, mira, ayuntamientos tanto, instituciones comunes tanto y diputaciones tanto, y Santas Pascuas. No nos dejan, obviamente, veremos a ver, porque parece ser que dicen que la contabilidad nacional impide que las diputaciones forales estén en otro sector, pero a mí que usted me cuenta, luego ya consolidaremos como usted quiera, ya le daremos la información como usted quiera, ¿no? Por diputaciones, por ayuntamientos, como le parezca oportuno, pero déjenos que nos distribuyamos nosotros como queramos. La armonización tributaria. Pues la armonización tributaria, curiosamente, hemos conseguido alguna cota también ahí de participación en las instituciones europeas. ¿Por qué? Como sabéis, en el 2002, en la última negociación, se rompieron las negociaciones y hubo una prórroga unilateral del concierto, precisamente porque el País Vasco se empeñó en que tenía que haber alguna referencia a la participación y a la colaboración del País Vasco en las instituciones, en los acuerdos internacionales, ¿no? Siempre que tuvieran algo que ver con la aplicación del concierto, es decir, pues todo lo tributario. En la negociación de los presupuestos de 2011, pues la debilidad del gobierno en aquel momento propició que hubiera un acuerdo con el Grupo Nacional de Nacionalistas Vascos y se acordó en Comisión Mixta de Concierto la incorporación a los grupos de trabajo del ECOFIN, estos dos que tenéis aquí, el grupo D4 y el D5, cuestiones tributarias y código de conducta, un representante del País Vasco que se integra con bastante naturalidad. Lo digo porque voy yo a algunas de las reuniones, entonces lo tengo bastante claro.
en estos grupos, ¿no? Grupos de trabajo pues, que están hablando de la base imponible común consolidada, un subgrupo, de la fiscalidad del ahorro, de la tributación del gas o del IVA, como va a ir, ¿no? Y el código de conducta, obviamente. Bueno, pues con eso yo creo que he dicho casi todo lo que quería decir.